En esta oportunidad, como parte de las exposiciones concernientes a las compañías familiares y pequeñas y medianas empresas iniciadas en el episodio anterior, se estará abordando lo relativo a la gerencia financiera en el caso de las pymes, específicamente en lo atinente a la administración del efectivo y del capital de trabajo, lo cual se complementará en la próxima entrega con la inquietud del por qué el efectivo es el rey en este tipo de organizaciones. Una de las causas más importantes de los fracasos empresariales es el inadecuado manejo del efectivo. Al respecto, las pequeñas y medianas empresas pymes, a diferencia de las grandes corporaciones, no cuentan con mecanismos sofisticados para el control de los flujos del efectivo. De ahí que sea el propietario administrador quien se encargue de tales funciones, pese a carecer de tiempo, recursos y conocimientos. Comencemos entonces. Hola, bienvenidos. Quien les habla es Andrés Grisanti Velandria, persona encargada de este espacio radiofónico, de este podcast que versará entrega a entrega sobre diversos e interesantes tópicos administrativos, gerenciales y financieros del ámbito empresarial. Este espacio está dirigido a socios de pequeñas y medianas empresas, pymes, dueños de empresas familiares, emprendedores, así como para estudiantes y docentes universitarios de carreras administrativas y financieras, y a todo aquel interesado en temáticas relacionadas con la órbita de los negocios. Episodio número 8, Gerencia financiera de las pymes, administración del efectivo y del capital de trabajo. Como mencionamos en la entrega anterior relacionada con las empresas familiares, la mezcla de actividades personales con las empresariales, creemos haber hecho un piso para poder adentrarnos en esta temática de la gerencia financiera en las pequeñas y medianas empresas. El episodio de hoy será el primero de dos de esta temática, ya que en la próxima entrega se estará tocando el tópico particular de por qué el efectivo es el rey en este tipo de entidades. Administración del efectivo. Las pymes tienden a solo llevar los registros mínimos necesarios para cumplir con las obligaciones fiscales, así como lo relativo al manejo de las operaciones cotidianas. Punto que se enfatizó en la entrega anterior, cuando se señalaba que los directivos, los que manejan las empresas de este corte, tienen una preocupación con el impuesto sobre la renta principalmente, pero también con otros tributos como sería el impuesto de valor agregado o el IVA, o pagos parafiscales como son las cotizaciones del seguro social obligatorio, el paro forzoso, los apartados para ahorro habitacional. Este tipo de organizaciones no son proclives a establecer sistemas de controles formales, pues consideran que los beneficios podrían superar el costo de implementación. Los que están al frente de este tipo de empresas se cuestionan, ¿vale la pena establecer medidas de controles sofisticadas para controlar una empresa de esta naturaleza, el corte familiar? Si bien por la relación costo-beneficio, esta medida podría ser entendible según muchos dueños de empresas familiares, para el caso de la gestión del dinero en las pymes, podría resultar riesgoso, sobre todo en el entendimiento de que el manejo de la finanza está en manos de personas no conocedoras de la materia. También se había señalado en el episodio anterior
que los pioneros, los dueños, quienes manejan este tipo de empresas, lo que hacen bien es lo que les gusta. Por ejemplo, si hicieron una fábrica de zapatos, una panadería, una charcutería, ellos saben de ese tipo de negocio, lo conocen a profundidad y por eso emprenden. Pero en muy escasas oportunidades tienen conocimientos financieros, administrativos y contables para manejar con propiedad negocios que van creciendo con el tiempo y con el éxito del mismo. En las pymes, la mayoría de corte familiar, como también se ha mencionado, el efectivo escasea con frecuencia, lo cual es síntoma de un problema típico de estas organizaciones. La gestión inadecuada, entre otras cosas, es porque no se tiene conocimiento. Gran parte de las veces esta clase de negocio tiene buena actividad, sus ventas son considerables y sin embargo, a pesar de todo esto, se presentan dificultades constantes en caja. A menudo hay problemas con el efectivo. No porque se esté recibiendo poco dinero, sino debido a un manejo poco profesional del mismo. En pocas palabras, los negocios personales, que es la gran mayoría de las casas de los pymes, se mezclan con los de la empresa. Hay una frontera poco clara donde hace que esto se vuelva complejo en extremo y haga que se dificulte visualizar que también se está manejando la organización. Un aspecto propio de las pymes es que no se hacen apartados de fondos para imprevistos, se está en el día a día. Así que cuando surge una contingencia, se sufren aprietos. Los directivos se acostumbran a vivir al día, con la esperanza de que alguna buena venta se consolide y sirva para solucionar problemas. Entonces, más bien se es excesivamente optimista en vez de ser conservador. Entonces, se cree, se estima que siempre las cosas irán a salir como uno desea, como uno quisiese. Pero resulta que no en todas las oportunidades es así. Y ciertamente, aunque esto podría ocurrir, que la situación vaya como se espera, proceder de esta manera es colocarse al borde del abismo, casi como una apuesta. ¿Y qué pasa si no ocurre lo que yo estimé? Ah, bueno, por eso es importante, es necesario, debería ser imprescindible hacer apartados de fondos para hacer frente a contingencias, a emergencias, a eventualidades que, dicho sea de paso, son comunes que ocurren en este tipo de organización por, entre otras cosas, la falta de planificación. Los directivos propietarios se inclinan por sobreestimar los ingresos, como señalamos, y subestimar los gastos. Piensan que conocen a profundidad cómo opera la compañía, que puede ser que lo que se haga, de lo que se desarrolla, sí lo conozcan, ellos son los fundadores, son los pioneros, lo saben manejar, pero no tienen los detalles a nivel profesional de cómo se debe gerenciar administrativamente, financieramente. Por eso que pasan por alto su poca formación financiera y contable. Pese a ello, los dueños se muestran reacios a contratar personal externo especializado, entre otras cosas por el costo. Pero además de eso, temen sufrir fraudes, porque entra un extraño a la organización
y cuando deciden hacer algo al respecto, si es que así fuere, acuden usualmente a parientes cercanos para que los auxilien, quienes están igual de desinformados que ellos. Entonces, a final de cuentas, resulta peor el remedio que la enfermedad, para utilizar un dicho bastante popular. Dicho esto acerca de la administración del efectivo, pasaremos a tocar el otro punto atinente a esta entrega, que es el capital de trabajo. Según la definición más básica de capital de trabajo, se trata de aquellos recursos disponibles de forma inmediata a corto plazo, necesarios para que la empresa opere, para que maneje el día a día. Así pues, el capital de trabajo es lo que suele conocerse como activo corriente, activo circulante, es decir, efectivo, inversiones inmediatas, cuentas a cobrar e inventario, mercancía que se produce y se comercializa. Lo anterior es el denominado capital de trabajo bruto, y abarca todos los activos corrientes que contribuyen para la compañía funcione con normalidad. Su subdivisión, sus partes, sintetizando, serían las siguientes: el disponible, que son los efectivos y las inversiones temporales; el exigible a terceros, las cuentas a cobrar al cliente; y los realizables, que son los inventarios, la mercancía para la venta. Resulta ciertamente muy útil conocer estas dicotomías, pero en el caso de las pymes, lo importante, además de estar al tanto y saber gerenciar el capital de trabajo neto, ya no el bruto, que es definido como la diferencia entre los activos corrientes y los pasivos a corto plazo con los que cuenta la empresa. Dijimos que el bruto es el efectivo, las cuentas por cobrar y los inventarios. Y el neto es eso que tenemos bruto menos las obligaciones que se tienen a corto plazo, los activos corrientes, los activos circulantes. Para determinar el capital de trabajo neto contable, se deben restar de los activos corrientes los pasivos a corto plazo, como dijimos. Con base en lo anterior, se puede determinar con cuántos recursos cuenta la compañía para funcionar, en el caso de que se pagasen todos los pasivos corrientes de inmediato. Esto es lo que yo tengo para responder a los terceros. Los terceros son los trabajadores, que pagan los sueldos; los proveedores, quienes nos suministraron mercancía y nos dan unos plazos para cancelar; los bancos, si tenemos algún tipo de financiamiento; las obligaciones con el Estado, los tributos. Esas obligaciones nosotros tenemos con qué responder. Deberíamos tener entonces como soporte los activos corrientes. El capital de trabajo neto le da a una organización la capacidad de realizar sus actividades económicas y financieras con normalidad a corto plazo. Y si bien esto es importante para todo tipo de empresas, en el caso de las pymes se trata de un punto neurálgico, trascendental. Porque recuerden que este tipo de organización no tiene la misma capacidad de maniobra que tiene una gran empresa, que tiene una corporación. Uno de los puntos mayores inconvenientes que enfrentan las pymes, como estamos diciendo, para tener un nivel de capital de trabajo adecuado,
conveniente para su funcionamiento es el acceso limitado al financiamiento y a la intermediación financiera, razón por la cual muchas veces los fondos necesarios para operar las empresas son provistos por familiares y allegados, con lo cual se pactan condiciones y plazos diferentes a los que se acostumbren a fijar las instituciones bancarias no formales. ¿Sí? Las que tiene el mercado, las que tienen los terceros, son relaciones y exigencias y garantías distintas a cuando quien me provee es un familiar, es un allegado. Debe acotarse a sí mismo que las buenas épocas de liquidez en una pyme, por ejemplo, a raíz del incremento de ingresos efectivos por captación de nuevos clientes, no siempre se traducen en una mejora del capital de trabajo. Pareciera lo lógico, pero no es así. ¿Por qué? Porque entra mucho dinero, pero de la misma manera que entra mucho dinero, muchos recursos, de esa misma forma se va. Ya dijimos, entre otras cosas, porque no se tienen los conocimientos adecuados desde el punto de vista financiero al respecto, y también por las características particulares de este tipo de organizaciones de raíces familiares, donde se mezclan las operaciones sin un control debido, las operaciones empresariales con las operaciones de la empresa. Entonces, es difícil poder otear, poder vigilar, poder vislumbrar qué tan bien está yendo la organización propiamente como tal, sin incluir transacciones que son propiamente familiares, con todas las consecuencias que eso trae, entre otras cosas, dijimos, los riesgos tributarios, fiscales, pero también que la presentación de números desde el punto de vista financiero quizás no sean los reales, y eso no es atractivo para un tercero, para un eventual inversionista, o quizás para los bancos, porque no confían en el manejo adecuado de la finanza en estas entidades. El kit del asunto no es solo que se recaude más efectivo, como dijimos, porque puede haber muy buenas ventas, excelentes ventas, pero igual que entra, igual sale. Entonces el punto es que se ha administrado de la manera más adecuada, ya que si se reciben recursos financieros, como estamos diciendo, de la misma manera se estarán yendo de forma acelerada hacia destinos que podrían no ser los más propicios. En esa época de bonanza, entonces, quizás se pongan a hacer inversiones desmesuradas más allá de lo que la empresa pudiese aguantar, porque recuerden que no se tiene, por regla general, provisiones para contingencias. Entonces vamos a hacer una inversión en una época de vacas gordas, y después eso puede ser, si la compañía se endeuda, que genere unos compromisos que deben quedar fijos hacia adelante, pero ya no se cuenta con los mismos ingresos que se estaban recaudando en un futuro cercano. Entonces, este tipo de circunstancias es lo que hace que empresas de esta naturaleza se metan en problemas por su mal manejo financiero y por su falta de planificación. Recuerde que los pioneros, los dueños, hacen lo que les gusta, para qué crearon la compañía, su emprendimiento, pero este tipo de asuntos administrativos y financieros, como no lo entienden, no lo afrontan como es debido, y no en todas oportunidades se acude a terceros especialistas, entre otras cosas por el temor de que les pudiesen causar algún tipo de fraude porque es un externo, o estiman ellos que es muy costoso. Esta relación de costo-beneficio no vale la pena
hacerla, lo cual muchas veces no es así. Entonces, en una buena cantidad de estas oportunidades de tiempo, de bonanzas económicas para la pyme, se pierde la perspectiva, las perspectivas de la organización y se terminan tomando decisiones desacertadas para la entidad, tal cual como estamos mencionando. ¿Y qué ocurre? Como ya señalaremos y desarrollaremos en el próximo episodio, para este tipo de empresas, el efectivo es el rey. Quedarse sin dinero, no tener disponibilidad para hacerle frente a los trabajadores con un pago de los sueldos y salarios, a los acreedores, los proveedores, no me van a despachar mercancía. Si tengo financiamiento con los bancos y no tengo dinero porque no lo sé administrar y no pago una cuota, eso puede generar moras, intereses, inclusive que ejecuten alguna garantía que se haya dado para obtener ese financiamiento. Entonces, el aspecto de la gerencia financiera de las pymes, la administración del efectivo, el capital de trabajo, estos conceptos que hemos señalado deberían tenerse claro para que no se presenten problemas que pudieran anticipar. Bueno, con lo expuesto, concluimos con este episodio y nos encontraremos en la próxima entrega, que como ya mencionamos, versará del por qué el efectivo es el rey en las pequeñas y medianas empresas. Seguimos en contacto, nos seguimos oyendo. Hasta luego. Estimados audioescuchas, muchas gracias por su atención. Quien les habló, Andrés Grisanti Belantria, responsable de este espacio, Reflexiones Administrativas, Gerenciales y Financieras, espera que el contenido difundido haya sido de su utilidad. Les pido, si lo aquí compartido fue de su agrado, que se suscriban a este podcast y si les parece, compartan el mismo con gente allegada a ustedes interesada en temáticas del ámbito empresarial. Asimismo, si quieren profundizar en los tópicos aquí abordados, pueden consultar el blog personal de Andrés Grisanti B. Nos seguimos oyendo. Saludos.